Voy a presentar muy rápidamente y de forma muy sucinta los resultados de una investigación que he llevado a cabo junto con el profesor Fernández Chávez, una investigación que empezamos allá por el año 2003, con la que hemos seguido de manera discontinua durante más de 20 años y que finalmente hemos conseguido terminar hace un par de meses con lo que será un libro que aparecerá en los próximos meses, publicado por la Universidad de Valencia. Será un libro muy gordo. Entonces, voy a presentar aquí de alguna forma algunos resultados preliminares. La cronología 1569-1610 viene marcada específicamente porque es el periodo en el que esta esclavitud, el periodo fundamentalmente en el que esta esclavitud existe. Estamos hablando del Reino de Granada y de los moriscos que van a ser esclavizados a raíz de la rebelión de las Alpujarras, que da comienzo a una guerra que se extiende desde la Navidad de 1568 hasta los últimos coletazos todavía en la primavera de 1571. Esta guerra va a significar que el Reino de Granada es arrasado y la mayor parte de la población morisca va a ser desterrada. Estamos hablando de unas 165.000 personas, la mayor parte van a ser deportados y en torno a un 15-20% de la misma, luego veremos las cifras, unos 25.000 moriscos van a ser convertidos en esclavos. El tema de la esclavitud de los moriscos es un tema que es muy evidente porque las propias crónicas de la guerra, que fueron escritas en los años siguientes a la guerra, algunas de ellas por testigos de la guerra, Luis del Mármol Carvajal, Diego Hurtado de Mendoza y Ginés Pérez de Hita, las tres grandes crónicas de la guerra, aparte de otras menores, ya hablan abundantemente y dan una enorme cantidad de datos sobre todo ese proceso de esclavización. Por lo tanto, primera idea fundamental, es un proceso de esclavización vinculado a lo que el derecho entendía que era la primera causa de esclavitud, que era la esclavitud por guerra contra los que podían ser esclavizados. Aunque el tema es muy evidente en las crónicas y la historiografía sobre los moriscos, que tiene una larguísima trayectoria desde el siglo XIX, siempre mencionó la cuestión, no es hasta finales de los años 70, principios de los años 80, con los libros de Nicolás Cabrillana, Rafael Benítez Sánchez Blanco, Juan Aranda Doncel, que están ahí encima, y luego una segunda generación de libros de Aurelia Martín Casares sobre la esclavitud en Granada, el que hicimos el propio profesor Fernández Chávez y yo mismo sobre moriscos en Sevilla, o la tesis doctoral de Carlos Garrido sobre la esclavitud en la zona de Guadix y su tierra, que ha dado lugar a un montón de publicaciones de Carlos Garrido García. No es hasta estas dos generaciones de investigaciones cuando empiezan a aparecer estudios específicos que ponen el foco y la atención en base a una documentación importante en este tema de la esclavitud de los moriscos. Pero es verdad que faltaba, no existe una historia de la esclavitud de los moriscos del Reino de Granada. De forma que, como digo, la esclavitud de los moriscos va a comenzar desde el momento en que estalla la rebelión. Estamos hablando de la Nochebuena, la Navidad de 1568. En los primeros días de enero del 69, o sea, unos cuantos días después, el marqués de Mondéjar, el capitán general del Reino de Granada, organiza un ejército y entra en las Alpujarras para hacer frente a los rebeldes. Y ahí ya va a empezar la primera campaña, que va a ser durísima, y precisamente para estimular a los soldados, que en realidad la mayoría de ellos no son soldados, sino son ciudadanos a los que se ha reclutado para formar milicias, para estimular a los soldados, el marqués de Mondéjar autoriza que se les reduzca a esclavitud a los que se han rebelado. A partir de ahí va a empezar, el desmadre. Hay toda una serie de debates teóricos sobre si era lícito o no esclavizar a los moriscos, dado que al estar bautizados la ley no permitía esclavizarlos. Finalmente se decantarán los debates por el sí. Aún así, la monarquía nunca tuvo claro ni le pareció inteligente hacerlo, pero es verdad que los ejércitos, que eran fundamentalmente milicias, salvo en algunos momentos en que sí participan tercios, los ejércitos se deshacían si no había un interés con el que mantener a la gente en el campo de batalla, de forma que
finalmente la esclavitud legal o ilegal, es decir, dentro de lo que permitió la corona y fuera de lo que permitió la corona, se va a producir de forma masiva durante todo el periodo de la guerra, por lo tanto del 69 al 71. Eso sí, Felipe II sí va a eximir de la esclavitud a 3 grupos de personas, que son los niños menores de 10 años y medio y las niñas menores de 9 años y medio, entendiendo que los niños que todavía no han llegado a edad de razón, pues no han podido por sí mismos participar en la rebelión. Podrán haber sido rebeldes sus padres, pero no ellos, y luego tampoco se podría esclavizar legalmente a los moriscos de paz, es decir, aquellos que no se rebelaron. Sobre esta base jurídica se desarrolla la Guerra de Granada, que es una guerra interesantísima, sobre la que ya han surgido, han aparecido bastantes publicaciones, pero que es una guerra de la que seguimos careciendo, más allá de explicaciones y narraciones generales, que existen unas cuantas, pero seguimos careciendo de una verdadera investigación sobre el conjunto de la guerra. Tenemos investigaciones sobre algunas partes del conflicto o algunas zonas, como la Sierra de Ronda, las zonas almerienses, algunas campañas, algunos hechos militares concretos, pero seguimos careciendo de una gran historia de la Guerra de Granada. Primero, porque supongo que no le ha interesado a nadie. Segundo, porque requiere un estudio de archivo muy importante. Las fuentes documentales existen para ello y sería una grandísima obra, porque estamos hablando de una de las guerras fundamentales del reinado de Felipe II y desde luego es uno de los momentos fundacionales de eso que podemos llamar Andalucía, pero ese es otro tema. En este esquema que tenemos aquí está representado Andalucía, más o menos. Aquí está la ciudad de Granada, se ve el cursor, ¿verdad? Aquí tenemos la zona almeriense, Abra, Almería, Vera. Todos estos círculos y cuadrados funcionaron como grandes centros, como grandes mercados de esclavos dentro del Reino de Granada, donde son llevados los moriscos que son capturados en distintos hechos bélicos, asedio de peñones, toma de pueblos, son llevados a Abra, Almería, Vera, y desde aquí distribuidos por una parte hacia el Reino de Murcia y desde el Reino de Murcia hacia el Reino de Valencia hasta la propia ciudad de Valencia, donde llegan casi 500 esclavos moriscos, hasta las Islas Baleares, y también desde ahí a Génova, Italia, o sea, Nápoles y Sicilia, y también llegarán algunos centenares. Desde el norte de Almería y desde el norte de Granada, otra parte muy importante acabará en las grandes ciudades del Reino de Jaén, y desde ahí se continuará hasta Toledo, donde llega a haber después de la guerra casi 400 esclavos moriscos, y luego Antequera será el gran punto de salida de los moriscos de la parte, digamos, desde el centro y zonas occidentales, las zonas malagueñas del Reino de Granada, cuya población esclavizada, y también la que no es esclavizada sino deportada pero como libres, van a acabar fundamentalmente en Córdoba, Sevilla, las grandes ciudades de lo que hoy es Cádiz, y de ahí hacia Extremadura y hacia incluso Castilla y León, donde también van a llegar incluso varios centenares de esclavos moriscos. Bueno, hemos reconstruido con bastante precisión toda la serie de hechos militares, su relación con los distintos procesos y movimientos y funcionamiento de los mercados de esclavos, pues mediante sucesivas ventas que hacen que estos miles de moriscos esclavizados pues vayan siendo repartidos sobre todo en el entorno del Reino de Granada, es decir, Andalucía y Reino de Murcia. El caso de Sevilla, que lo estudiamos en el libro que antes les enseñaba, bueno, pues es ilustrativo, ¿no? Sobre un total de 1.500 compraventas de esclavos en Sevilla entre el año 69 y 70, 584, o sea, el 38,6% es lo que representan los moriscos. Por lo tanto, estamos ante un incremento muy importante de lo que era el mayor mercado de esclavos, al menos de España, ¿no? Un mercado que, bueno, quizás no lo sabemos, sería similar o mayor que el de Lisboa. Y en relación al volumen de negocio, bueno, estamos hablando de un volumen muy importante. Estamos hablando de que en este año el mercado de esclavos de la ciudad de Sevilla habría movido en torno a los más de 130.000 ducados, eso es muchísimo dinero, y una parte similar, aproximadamente un 33%, la tercera parte más o menos, sería lo que representarían los moriscos. Como decía antes, es menos de lo que era el negocio de los atunes,
pero es mucho dinero. Si analizamos las fluctuaciones de la llegada y venta de esos moriscos esclavos a Sevilla durante los 2 años de la guerra, 69 y 70, bueno, coinciden exactamente con los hechos de armas, las capturas de ciudades, las distintas campañas que hacen que se consigan grandes contingentes de esclavos que hay que ir bombeando hacia Andalucía para ir vaciando el reino de Granada. El grupo esclavizado, que como digo son unas 25.000 personas, posiblemente algo más, 27, 28.000, tiene unas características, tiene un perfil demográfico muy claro. Es un perfil en el que predominan las mujeres, aproximadamente hay casi 2/3 de mujeres y un poco más de 1/3 de hombres, y también predominan las personas de edades infantiles, adolescentes y un poquito más. A partir de ahí faltan muchos, es decir, muy pocos hombres, y sobre todo los varones que sobreviven en su mayoría son los niños. Eso lo constatamos, por ejemplo, en la primera campaña, en la campaña de las Alpujarras de los primeros meses del año 69, cuando el marqués de Mondéjar entra y arrasan sus tropas las Alpujarras. Bueno, en esa campaña el 71% de los moriscos hechos esclavos son mujeres. En el mercado de Sevilla el 67,80% de los esclavos moriscos que se venden son mujeres. En las cabalgadas que se hacen en el río de Andarax, en la zona de Almería, casi el 60% son mujeres. Y en distintos registros, o sea, alistamientos uno a uno de los moriscos libres y esclavos que se hacen después de la guerra, por ejemplo, en Lorca, Murcia o Antequera, bueno, pues los porcentajes son similares. Este es el caso, por ejemplo, de la estructura por sexo y edad de la población morisca en Antequera, tal como se registran en el año 73. Bueno, pues nos da ese perfil de predominio de mujeres en todos los grupos de edad, salvo en el grupo de 0 a 9 años. Eso tiene una explicación, y es que en muchas de las operaciones que dan lugar a la captura de esta gente, las madres tienen que elegir entre a quién salvan, al niño, a la niña o a cuál de, y hay una preferencia por salvar al niño varón antes que. Por eso hay más niños de corta edad en este primer grupo y menos niñas. Entre 10 y 19, que serían los que durante la guerra tenían entre 7 y 16, es el grupo de adolescentes, el grupo que mejor sobrevive a la guerra porque ya tiene capacidad para correr y huir por sí mismo. Esos es el único grupo que está equilibrado en términos demográficos. A partir de 20 años en adelante, pues se puede ver cómo los hombres prácticamente no están. Es decir, las mujeres han sufrido el impacto de la mortalidad de guerra, pero entre los hombres ha sido brutal, porque básicamente a los hombres se les mata. También es verdad que los hombres huían más, pero a los hombres se les mata, y hay muchas acciones de guerra donde literalmente se les va pasando a cuchillo en masa. Por lo tanto, tenemos una pirámide de población. Si pusiéramos a los moriscos libres sería algo también parecido a esto, Para terminar de rebañar el reino, hizo falta, a final de la guerra, establecer un sistema de presidios, vamos a decir, de bases militares a lo largo del reino de Granada. Esto sería la Alpujarra granadina y almeriense, una base desde la que las tropas van a tardar meses en controlar el territorio y acabar de capturar a cientos y miles de personas que siguen escondidas en peñas, en cuevas, en lugares inaccesibles, de forma que es un trabajo que a los soldados les va a costar, pero hay un interés que es el beneficio económico que van a sacar de toda esta tragedia, ¿no? Es llamativo que precisamente al final, en mayo del 71, cuando está terminando esta fase de formación de esta población esclava, en los presidios de la Alpujarra, que son los que hemos visto en el mapa anterior, ahí sí, sin embargo, hay un predominio masculino, casi un 60%. ¿Por qué? Porque esa es la última fase de captura, donde ya ahí sí que se van a coger más hombres. La mayor parte de las mujeres y de niños ya han sido sacados, pero los más escondidos, los que más se resisten, ahí hay un predominio masculino. Por eso es esta única diferencia dentro de... Pero en el resultado final no va a afectarlo, de forma que en líneas generales tenemos 2/3 de esclavas, 1/3 de esclavos, con un claro predominio
infantil y adolescente en cuanto a la edad. Este es el mapa de distribución de la población morisca granadina en lo que tiene que ver con la Corona de Castilla que hizo la Peire. Aquí están libres y esclavos, están todos los moriscos que son sacados del Reino de Granada. Pero bueno, esto ya nos hace una idea, sobre todo lo que hace referencia a Andalucía y Extremadura, de cuáles van a ser las zonas fundamentales donde van a acabar estos esclavos. Uno de los resultados que yo creo que son más interesantes de toda esta investigación es el haber podido saber dónde acabaron en un primer momento, o sea, en el proceso inmediato de ser sacados del Reino de Granada e introducidos en la Corona de Castilla, al norte del Río de Granada, es donde acaban estos esclavos, ¿no? En esta tabla vemos cómo en el Reino de Sevilla llegaron entre 5 y 6.000 esclavos, el Reino de Córdoba 3.000, el Reino de Jaén 4.000, en Granada, el Reino de Granada, todavía quedaban en esta época al menos 5.600. Todos estos datos que vienen ahora son datos mínimos, posiblemente son algo superiores. El Reino de Murcia al menos 2.000, Valencia 1.000, La Mancha y Toledo 600. Es verdad que en La Mancha ya llegan muy poquitos esclavos, pero la ciudad de Toledo sí que, como decía antes, llegan casi 400. En Extremadura hay un mínimo de 600, aunque sospechamos que posiblemente fueran aquí sí varios más. Y además, por motivos que no voy a explicar, en los años 70 y años 80 posiblemente fueron llegando muchos esclavos moriscos procedentes de Andalucía, es decir, fueron desplazados hacia Extremadura, hacia el norte. Y también los encontraremos en Castilla la Vieja, incluso Baleares, Italia, Portugal. Obviamente, la mayor parte, un 50% prácticamente, o más han quedado en lo que es la Andalucía del Guadalquivir. Esa va a ser la principal zona de concentración de los esclavos moriscos. Esta esclavitud tan masiva, estamos hablando de unas cifras que alteraron completamente la realidad cuantitativa de la esclavitud en la península ibérica y desde luego en Andalucía. Es un número enorme de esclavos para el número de esclavos que había en la época. Esta esclavitud morisca se va a reducir muy rápidamente. Aquí tenemos algunos ejemplos en términos numéricos, de forma que hacia 1580, una década después, se habría reducido casi hasta la mitad, y en la década siguiente, hasta el año 89, en que hay un censo de moriscos general, pues incluso otra mitad y un poquito más, ¿no? Estos son los datos para la ciudad de Sevilla, el Reino de Córdoba, la Villa de Lucena o los obispados de Castilla la Vieja y el obispado de Badajoz. Esto nos avisa de que hacia 1581, por ejemplo, la esclavitud morisca ya es casi testimonial al norte del Tajo, pero que en Andalucía, aunque se ha reducido mucho, pues sigue siendo relevante. Bien, ¿por qué se produce este proceso de reducción tan llamativo? De forma que estaríamos hablando que hacia 1580-81 quedarían unos 14.000 esclavos como mucho, y hacia 1590 posiblemente no quedarían 5.000, no quedarían muchos más de 5.000, y luego veremos que cuando llega la hora de la expulsión de los moriscos en 1610, pues apenas quedan unos poquísimos centenares. Hay que tener en cuenta que esta foto que yo acabo de presentar no es fija, es decir, hay un continuo proceso, sobre todo durante los primeros años, de desplazamiento, porque se quiere sacar a los moriscos del Reino de Granada y vaciar la frontera del Reino de Granada, donde hay acumulados miles de moriscos. ¿Por qué? Porque continuamente huyen masivamente a las sierras del Reino de Granada. Entonces, como huyen, hay que volver a buscarlos. Entonces era la historia del nunca acabar. Por lo tanto, se les va deportando primero al norte del Guadalquivir y luego hay procesos de deportación incluso al norte del Guadiana, parciales siempre. Disponemos de toda una serie de registros que se hacen en el año 71 en Antequera, Lucena, Lorca, Murcia, Cartagena. Son registros, podemos decir, son individuales, uninominales, y son registros policiales. Es decir, se menciona al individuo, nombre, procedencia, se le describe físicamente: tiene una verruga aquí, es moreno, es rubio, tiene los ojos de tal forma, le falta un brazo, tiene un dedo menos, es gordo, es flaco. Se les describe porque son fichas policiales para saber y poder identificar a los moriscos. Claro, estos registros, los que tenemos miles de individuos
uno a uno, nos permiten conocer, y así se han utilizado en ocasiones, cuál era el aspecto físico de los moriscos. Ya aviso que los moriscos no eran negros, por más que insisten algunas personas que no saben nada. Había algunos moriscos negros, como había cristianos viejos que eran negros, pero no tiene nada que ver la esclavitud de los moriscos con el color de la piel, porque su color de la piel era el mismo del que los que no eran moriscos. Un testimonio de Córdoba nos avisa de que se han ausentado muchos esclavos de esta ciudad, parece que todos los otros están en disposición de irse, es una enorme cantidad de esclavos, es muy difícil, de hecho era imposible mantener un control, hoy diríamos policial, sobre tal masa de población, pero el primer paso fundamental en este proceso de liberación son dos pragmáticas reales que se promulgan en el año 72, una, la que confirma que la esclavitud de los niños de las edades que antes comenté es ilegal, no se les puede esclavizar, y si se ha esclavizado, como había sucedido en muchos casos, deben ser puestos en libertad. Por eso en el año 73, para aplicar estas pragmáticas, se hacen toda una serie de registros. Conservamos los de Antequera, Écija, Córdoba, Murcia, Lorca, Toledo, Pastrana. Estamos hablando que aquí tenemos listados miles y miles y miles de personas. Yo he copiado alguno de estos persona a persona y os puedo decir que es bastante trabajoso. Pero esta medida va a suponer que los esclavos tienen que ser presentados uno a uno, los esclavos y los libres, todos los moriscos, uno a uno delante del corregidor de cada población, y el corregidor mira y dice: ¿cuántos años dice usted que tiene esta persona? 15. Pues yo no le he hecho más de 7. Si tiene 7 no puede ser esclavo. Entonces a los niños se les va a dejar en administración, se llama, es la fórmula jurídica, hasta los 20 años a los niños varones y hasta a las niñas hasta los 19 años y medio. Es decir, en poder de ambos cristianos viejos, pero a esa edad alcanzarían automáticamente la libertad. Eso nos ayuda a comprender, bueno, primero, en aplicación de la pragmática, esto supuso la declaración de la libertad de en torno a 5 o 6 mil como mínimo niños moriscos en el año 73, pero que con el paso de los años todos estos niños en administración irían recuperando su independencia. Y también muchos moriscos de paz, aquellos que los habían cogido por un camino unos soldados, los habían secuestrado, de eso hay muchísimas historias. Todos esos van a reclamar ante los tribunales diciendo: las pragmáticas reales, aquí hay algún ejemplo, las pragmáticas reales dicen que nosotros, que no nos rebelamos, no podemos ser esclavos, y a mí me cogieron porque yo estaba segando en el campo, estaba cuidando las cabras, vinieron unos con un trabuco, me cercaron, me agarraron. Pero entonces todas esas libertades se van a ganar ante los tribunales. Tenemos centenares de testimonios y de documentación judicial correspondiente de individuos que ganan su libertad en todo tipo de instancias judiciales en los años siguientes. El factor determinante, desde luego, sin embargo, para entender este proceso de liberaciones va a ser la compra de la aljorría, la compra de la libertad a los amos. Y eso guarda relación con la importancia del factor trabajo, la capacidad de los grupos moriscos para ganar dinero trabajando y, con ese dinero, liberar a sus parientes. Conocemos muchísimas historias de un niño, una mujer que está en Sevilla, en Córdoba, en Murcia, y sus parientes que han acabado en Guadalajara, en Valladolid, reúnen dinero y consiguen traerlo de regreso a casa. Otros muchos moriscos esclavos van a ser puestos por sus amos a trabajar a jornal, y con una parte de ese jornal que ellos van reteniendo van a acumular. Claro, esto puede durar 5 años o puede durar 25, Eso es un proceso muy variable. Van a acumular lo suficiente para poder adquirir su libertad. Hay un elemento fundamental en este proceso de reconstrucción de la comunidad morisca en el exilio, que es la solidaridad, tanto la familiar como la solidaridad islámica. Hay multitud de testimonios. Luego ahora hablaré un poquito más de ello. Luego también se producen liberaciones en testamentos. Hallamos que en sus testamentos, y no son pocos, liberan de forma gratuita a esclavos, sobre todo esclavas moriscas. Hay un caso que es especialmente llamativo, obviamente quizás es el caso que más se sale de la norma por el volumen de lo que habla, pero ilustra, quizás de una forma superlativa, ilustra esto de lo que quiero hablar.
Es el testamento de don Pedro de Figueroa. Pedro de Figueroa luchó como alférez en la guerra de Granada. Después de la guerra, donde capturó y se lucró de la venta de bastantes esclavos moriscos, marchó a América, emigró y llegó a ser contador real en Popayán, donde hace testamento y muere en 1590. En su testamento deja 3.000 ducados, que es una cantidad de dinero, una burrada, para lo siguiente, ¿no? Lo deja, encarga a su madre y a sus hermanos, que eran de Ocaña, un pueblo de Toledo. Dice, para que cualquiera de ellos puedan rescatar y poner en su libertad ciertos esclavos moriscos que yo hube en las guerras de Granada, los cuales vendí en Lorca y en Caravaca, y otros que di a la dicha mi madre, cuya memoria dejé a la susodicha para que descargase mi ánima, volviéndome Dios a los dichos reinos de Castilla. Es decir, dice, con ese dinero quiere que se compre la libertad, que se busque a los esclavos que él mismo vendió en Lorca y en Caravaca. Lorca y Caravaca es una de las rutas de salida de los esclavos en la parte oriental del reino y de regreso de los soldados a Castilla. Eso tiene explicación por dónde están las montañas. Y otros que dejó a su madre, ¿no? Quiere que se busque a cada uno de esos esclavos y que con ese dinero se les compre la libertad. Y dice, y gastado lo necesario en el dicho rescate, y más aún dice, y pagándoles su trabajo a los dichos esclavos que fueren vivos. Es decir, aquellos que estén vivos que los busquen, que los liberen y que les calculen el importe de los 20 años de trabajo que llevan trabajando como esclavos y se les pague. Dice, pero claro, dice, y por los que fueren muertos, han pasado 20 años, se busquen las escrituras de venta que de ellos yo hice ante los notarios, y se gaste otro tanto en sacrificios para sus ánimas no teniendo herederos, y si los tuvieren, se dé pague a los dichos herederos. Dice, bueno, aquellos que hayan muerto, que ese dinero se pague por lo menos como sufragios por sus almas, se digan misas por sus almas, y si tuvieran herederos, que se pague la cantidad y de esa forma de alguna forma se recompense a sus herederos. Bueno, todos estos elementos, obviamente el factor trabajo y el factor solidaridad grupal son los más importantes, nos permiten entender ese proceso relativamente rápido, aunque en términos existenciales no son rápidos, obviamente, del que estamos hablando. Hay dos testimonios muy interesantes que nos explican, dos testimonios de la época, este proceso. Uno es de Alonso de Morgado, que es un historiador que escribe una historia de Sevilla, ¿verdad?, que era un cura de aquí, de la ciudad de Sevilla, que de hecho trabajó en la confección del padrón del censo de moriscos de 1589, por lo tanto sabía de lo que hablaba, y dice, en 1589, 20 años después, la causa de hallarse tan pocos moriscos cautivos procede de haberse ido libertando de cada día. Los moriscos chicos, en cuyo favor hablan las pragmáticas de su majestad, los niños porque la ley los ha liberado. Los mayores, vemos que ellos por su parte se han casi todos libertado, y lo que más no pueden, o sea, los que no tienen para, dice, compran su libertad con el jornal que pagan a sus amos o a las personas que hay en Sevilla que tratan de prestarles el dinero de sus rescates con cierto tributo. Nos está diciendo que no solamente existe, que además es una figura que va a ir creciendo con el tiempo, la figura del esclavo, que siendo esclavo jurídicamente lleva una vida independiente y tiene su trabajo y trabaja jornal y da una parte de su salario a su amo, sino que además existe un circuito de préstamo de dinero a los esclavos, en este caso moriscos, que les permite ir financiando su libertad. El segundo testimonio es de un morisco que es procesado y de hecho acaba siendo quemado vivo por la Inquisición de Toledo en 1601. Este testimonio del proceso inquisitorial dice, con lo cual el dicho Rojas, morisco, se humilló al dicho alcaide, un musulmán que ha conocido, una historia muy complicada, que ha conocido en Toledo, y le pidió perdón. Y este alcaide es un norteafricano, digamos, protegido por los reyes, un colaboracionista, vamos a decirlo así, pero que enseña la ley islámica en España en esta fecha. El alcaide le consoló a Rojas, ¿no? Porque claro, le dice, no, pero ¿qué es? Has vivido como cristiano, no estás circuncidado, no respetas el ayuno, pero tú qué musulmán eres, esto es basura. Entonces Rojas se arrepiente de esa vida que lleva, y entonces el otro le dice, le consoló diciendo que le perdonaría a Dios haciendo 2 ayunos cada semana,
y rescatando a algunos esclavos moros y enviándolos a su tierra. Aquí se ve muy bien esa solidaridad islámica, esa idea de que la redención de los musulmanes esclavos, en este caso moriscos, es una buena obra. Hay testimonios de esto desde medievales, hay todos los que queramos, ¿no? Y que desde entonces acá, que habrá más de 2 años, Jerónimo de Rojas ha hecho los dichos ayunos y ayudado al rescate de algunos moros. Dice, pero esto con gran secreto, esto es muy interesante, sin descubrirse a nadie, dando a uno 20 ducados y a otro 12 o 10, para que con lo que ellos tenían pudiesen haber libertad e irse. Es decir, Jerónimo de Rojas lo que hace es decirle, a ver, tu alforría, ¿cuánto vale? 60. ¿Cuánto tienes ahorrado? 30. Venga, pues yo te doy lo que te falta, compra tu libertad y vete. Y dice, y que ahora hay una mora en Toledo, una morisca, a quien andaba tratando de rescatar, y no la nombró, que podría haber dicho esto, haber dado testimonio de que esto es verdad, y que no podrá constar por escrituras ni obligaciones porque siempre se ha guardado de hacerlas, porque no se sepa. Todo este circuito de la solidaridad islámica, que es fundamental para entender el proceso de liberación de muchísimos moriscos esclavizados, no pasa ante notario. Forma parte de su modo de vida, de su forma de vivir la religión, de su forma de sociabilidad propia, pero esto no pasa ante notario. Dice, no podrá constar por escrituras ni obligaciones. Dice, todo se ha hecho con gran secreto. En 1605 hemos visto que en los 2 años de la guerra los moriscos representan más del el 38,6% del mercado de esclavos de la ciudad. 38,6, una burrada. Casi 2.000 moriscos los que se venden en Sevilla. 35 años después, en el mercado de esclavos de Sevilla, encontramos lo siguiente. Sobre una muestra de 157 esclavos vendidos, solo encontramos una esclava, que se llama en la documentación morisca blanca, María, de 28 años, que representa el 0,6%. A estas alturas, los mulatos y negros son casi el 88%, los berberiscos un 7%, los turcos un 4,5%. Una morisca de 28 años, si hacemos las cuentas, esta mujer no existía cuando la guerra. ¿De dónde ha salido? Es una hija de una mujer morisca esclavizada durante la guerra, pero su presencia ya en el mercado es testimonial. Cuando llega en 1610 y Felipe III promulga la expulsión de los moriscos de Castilla y específicamente de Sevilla y de Andalucía, entre las distintas excepciones hay una, que es que los esclavos moriscos no pueden ser expulsados. ¿Por qué se incluye esa cláusula? Porque todavía quedaban esclavos moriscos. ¿Cuántos eran? Muy poquitos. No podemos, es imposible dar una cifra. Bueno, si alguien es voluntario a pasar unos cuantos años en archivo de protocolos, yo prometo darle todos los días un dono. Como mucho en conjunto, hay algunos datos para Murcia y para Extremadura. Bueno, teniendo en cuenta los datos que tenemos, que son fragmentarios, quedarían algunos centenares, la mayoría hijos o hijas de mujeres moriscas que ya habrían fallecido, aunque todavía tenemos noticias de algunas moriscas ya de avanzada edad que habían sido hechas esclavas relativamente jóvenes cuando la guerra y que todavía seguían vivas. Es más, se dan algunos casos que conocemos de morisca esclava que su ama en su testamento, estamos en finales de 1609, primerísimas días de 1610, donde ya se está viendo que los van a expulsar, pero todavía no se sabe qué va a pasar. La dueña en el testamento dice: y a mi esclava fulanita, por lo bien que me ha tratado, por lo bien que se ha portado, le voy a dar la libertad. Pero si se cumpliese eso que dicen de que los van a expulsar, entonces no le doy la libertad. Es más, hay casos en que los propios moriscos que van a ser liberados dicen: no me liberes, porque como me liberen me van a echar de España, entonces me van a mandar a Dios sabe dónde. Y todavía tenemos incluso algunos casos en algún sitio de moriscos que consiguen que se les considere esclavos de una imagen, de una cofradía, como argucia para evitar la expulsión. Pero son ya, digamos, relatos puntuales, historias de vida
que nos hablan del final de ese proceso de 40 años donde la esclavitud morisca realmente es fundamental para comprender ese periodo de la esclavitud. Y termino. La historia de la esclavitud, como cualquier historia, es una historia compleja y cambiante con el tiempo. Es incomprensible si no tenemos a las coyunturas. Y los relatos que difunde la televisión y supuestos documentales históricos que la presentan como una cuestión racial relativa a las personas de color negro, etcétera, etcétera, son relatos que no son históricos. Es decir, sencillamente no ocurrieron nunca. Y si alguien quiere saber más, pues puede leer unos cuantos libros. Muchas gracias.